buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Manuel Lurea, que nos va a hablar. Dice que ¿qué entendemos por cultura en el trabajo? ¿Es verdaderamente tan relevante nuestro trabajo? ¿Qué respuesta damos desde el entendimiento? Permíteme abrir una reflexión sobre el trabajo y sobre el sentido de la vida. Manuel Urea es un explorador de la conciencia y el bienestar auténtico, empresario de tecnología, amante del deporte, apasionado de la danza y el movimiento y comprometido con la educación consciente. Bienvenido a todos, Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Charo. Pues nada, bienvenidos a todos en estas ventanitas de aire fresco, ¿no? Que son estos webinars y todo lo que hacemos en la comunidad, ¿no? Para mí son esto, una ventanita de mirar a otro lugar y de llenarte un poco de aire, de otro aire más puro, más profundo, ¿no? Pues a ver, cuando vi un poco el tema del webinar, el, perdona, Charo, ¿estoy yo pineado o estás tú? Te he anclado a ti. Ah, vale. Entonces es que yo te veo a ti. Vale, ok. No me ve a mí. Vale. Está bien. Perdona, es que estaba viendo en grande, digo, y me he acordado digo, a ver si estaba bien. Vale. Yo Perdona. sí te tengo anclado. Vale, ok. Eh, pues esto cuando se acercaba la fecha un poco de este webinar, pues bueno, yo siempre cojo lo que siento en ese momento o de alguna forma lo que en ese momento y en esos días o en ese momento me viene, ¿no? O que estoy un poco sintiendo. Y en esa fecha, en estos momentos, pues la motivación fueron tres. Una es un run constante que yo tengo sobre el tema del trabajo y vivir de tu pasión, vivir de lo que verdaderamente te gusta. Eso es un run que yo tengo constante desde hace muchos años y he de reconocer que sigo con él, Es algo que siempre está ahí, ¿no? De ese anhelo de vivir ampliamente, pues de aquello. Cuando digo vivir, estoy hablando del tema laboral, económico, un tema laboral, que te reporta un dinero y tal, ¿no? Entonces, ese es un run que siempre tengo ahí, ¿no? El segundo tema o la segunda cuestión que me llevaba a exponer un poco esta temática, relacionado un poco con esto, con ese run que yo tengo bastante a menudo, pues me enteré de un colega de trabajo que se dedica a temas de liderazgo, pues bueno, que yo sabía que estaba mal, que pasaba algo, tampoco sabía que era algo muy grave, ¿no? Pero pues hace como medio mes, pues bueno, pues la verdad que ha tenido mucha apertura y lo ha expuesto abiertamente en un medio como es el LinkedIn, pues bueno, publicó un vídeo en el que se le veía bastante mal físicamente y bueno, era casi palabras de despedida, ¿no? Eh, y él lo hizo abiertamente, ¿no? Desde ahí vi mucho amor, mucha apertura, mucha conciencia y me quedé con una frase que dijo él, el trabajo no es tan relevante. Y eso es algo que, que a mí me cayó con un 20 total, ¿no? Porque, como os digo, está el run este de siempre, ese anhelo o ese deseo de lo que tú quieres, ¿no? Que puede ser más bien un deseo, ¿no? Eso después rascaremos un poquito ahí. Y claro, esto me cayó, el trabajo no es tan relevante. Hostia. Y esto me enlaza con la tercera cuestión que me llevaba a exponer un poco lo que hoy quiero exponer aquí, ¿no? Es un poco relacionado
con la cultura del trabajo, nuestro trabajo y el sentido de la vida, que es lo tercero. Esto es algo que también tengo bastante habitualmente, que me viene a preguntarme sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de mi vida. Claro, porque el sentido de la vida es lo primero que hablaba. El sentido de la vida es tener una vida estructurada, el trabajo que deseas y tener éxito. Ese es el verdadero sentido de la vida. No lo sé, esto lo voy a dejar para el final. Lo voy a dejar para el final. Pero sí es verdad que yo hay momentos que tengo claridad, incluso en algún momento que racionalmente siento miedo cuando me di cuenta de lo que es la vida humana. Tenemos una vida limitada, ¿no? Y cuando te pones a reflexionar sobre, oye, esto es limitado, es que me estoy preocupando de unas cosas, pero es que esto, yo voy a estar aquí un tiempo. Ahí te aparece el miedo, pero es verdad que cuando lo ves desde otro lugar, eso cambia, ¿no? Entonces, estos tres ingredientes son los que me han llevado a poner sobre la mesa este tema de hoy, ¿no? De la cultura del trabajo y el sentido, ¿no? de la vida, porque metiéndonos un poco en el tema de más de la temática de la cultura del trabajo, si lo llevamos a un nivel general, cultura quiere decir que es como un conjunto de valores, creencias y costumbres a nivel general. O sea, si vamos a una definición general, cultura en el trabajo, que lo podemos extrapolar no solo al trabajo, a la cultura del país donde vivimos, a la cultura de nuestra familia, a muchas cosas, ¿no? Valores, creencias y costumbres. Vale, entonces, con lo cual, efectivamente, la cultura no es la misma en Japón que en Rusia, que en España, que en México, incluso probablemente la cultura no sea la misma en Navarra, donde vive Charo, a Navalcarnero, Madrid, donde vivo yo, ¿no? Si nos vamos a este tema, a este término o a esta definición general. Ahora, sigamos un poco de quién dependen estos valores, creencias y costumbres. ¿De quién dependen? Pues hay una influencia grande, quizás, de quién si hablamos a nivel de país, de quienes nos gobiernan, ¿no? Si hablamos a nivel de empresa, dirigentes de las empresas, ¿no? Bueno, son las personas que proponen unos valores como empresa, ¿no? Aportan unas creencias, lo que se llama una misión, la misión y la visión de la empresa, ¿no? Ok, estoy hablando muy general, pero para mí sí que es muy importante, y esto lo hablaba Mara el viernes pasado, el tema de la curiosidad y el espíritu crítico. Claro, porque si no nos convertimos las empresas en algo cerrado, estructurado, ¿no? Que no cambia, algo repetitivo, pero bueno, eso si lo llevamos, ya como digo, a otro tipo, estamos hablando de cultura, pues podemos hablar de la cultura laboral, podemos hablar de la cultura familiar, podemos hablar de la cultura a nivel de vecindad, de país. Pero eso en las empresas es igual. Y también hay una equivocación, ¿no? Muchas veces pensamos que esta cultura se construye con aspectos tangibles y por algunas personas, cuando no es así. Realmente es un conjunto de sensaciones que experimenta cada persona al interactuar con otros. ¿Vale? Aquí ya cambia la mirada de lo que estamos hablando. Antes hablábamos valores, creencias, ¿vale? Algo como muy general. Ahora, si nos centramos en esto, conjunto de sensaciones que experimenta cada persona al interactuar con sus compañeros. Fijaros cómo cambia la cosa. ¿Cuál es la cultura en la comunidad de los tres principios? Por ejemplo, en español. ¿Qué sensaciones
experimentamos cuando venimos a un webinar, cuando venimos a una exploración? ¿Qué emociones sentimos? ¿Qué experimentamos? Pues en muchas ocasiones, por lo menos yo, sí, he sentido y siento amor. Con lo cual, esa sensación con los demás genera algo, genera una cultura. Pero, y otra pregunta, ¿esto puede ser, esta cultura siempre es la misma? Porque volviendo a lo de antes, podemos pensar, y muchos piensan que es así, que esto es un ladrillo, una pared de ladrillos. Yo construyo una cultura, unos ladrillos, y mi pared ahí está, no se mueve, es fija. Y hablo de cultura como podía hablar del desempeño en las personas. Hay organizaciones que se creen que el desempeño de las personas es algo fijo, cuando no es así. Es dúctil, es algo cambiante, es algo dinámico. Es algo dinámico, pero ¿por qué? Pues por lo que hemos hablado antes, ¿no? Si son sensaciones que experimenta cada persona al interactuar, pues ese sentir puede cambiar. De hecho, cambia, ¿no? Entonces, hablamos, a diferencia de la pared, de que es algo movible, dinámico, que se genera por el comportamiento y la actitud de cada uno. Si hablamos de empresas, pues del comportamiento y la actitud de cada trabajador. Si hablamos de una comunidad, el comportamiento y la actitud de cada integrante, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende ese comportamiento y esa actitud de cada persona? Si mis pensamientos son negativos, mi sentir, mi experiencia va a ser una. Si yo tengo claridad, mi experiencia va a ser otra. Entonces aquí introduzco un ingrediente, que es el de la introspección, importantísimo. Dependiendo del nivel de conciencia en el que yo me encuentre, voy a experimentar una experiencia. Y esto está ligado al pensamiento. El pensamiento es el termómetro de mi sentir. Y yo ando totalmente perdido. Y como digo, pensamientos negativos, tal, pues cuál va a ser mi experiencia, cuál es mi comportamiento y mi actitud, una actitud negativa, un comportamiento de baja energía. Sin embargo, puedo tener lo contrario. Con lo cual, yo aquí concluiría que la cultura, ya sea en la empresa o en el mundo, depende mucho de nuestro comportamiento y actitud individual como personas. Sí que es cierto, como decía al principio, que ahora podemos hablar de influencia, ¿vale? Porque, claro, muchas empresas se empecinan porque quieren tener empresas de una determinada manera y quieren imponer, digamos, lo que quieren. Y esa es una equivocación. Es una equivocación porque las cosas no funcionan así. O sea, si estamos hablando que esa cultura depende del comportamiento, de la actitud de una persona y de su sentir, está claro que eso es un proceso interno de introspección. Sí que puedo influir, y de hecho, eso sí hay una influencia. La influencia puede ser positiva o negativa. No es lo mismo esta comunidad
que un tipo de secta que haya por el mundo o un régimen fundamentalista. Es otro tipo de influencia, ¿no? Por eso sí que es verdad que a nivel espiritual, pues sí que se manejan y muchas veces esa capacidad de influir a seres más vulnerables, que hay que tener mucho tacto y depende de dónde esté la persona, pues puede influir de una manera o influir de otra, ¿no? Y esto sí que lo he visto yo en las empresas y la verdad que desgraciadamente hay pocas que se manejen cada vez más, pero que se manejen desde la conciencia, sus dirigentes y de ahí, boom, vaya hacia los trabajadores. Y luego también se pueden experimentar distintas culturas dentro, se pueden identificar distintas culturas dentro de los trabajos, ¿no? No tiene que ser algo fijo, como decimos, si depende de cada uno, de su actitud, de su comportamiento, pues en cada momento puede darse de distinto tipo, ¿no? Entonces aquí os voy a pedir un poco de ayuda para explorar un poco, bueno, explorar, o qué tipo de culturas pensáis que podemos tener, o en las empresas donde vosotros habitualmente trabajáis, conocéis, qué tipo de cultura hay o se genera. No sé si alguno quiere comentar o compartir eso, lo que él vea o haya visto, que ya que estamos hablando a nivel laboral. Si queréis exponer otro tipo de comunidad o otra cosa, sin problema, pero bueno, a nivel de, por ejemplo, de empresas. Creo que Isabel o 3P Coach, no sé quién es. Sí, sí, perdón, soy Isabel. Hola, sí, tema. Pues qué interesante a lo que apuntas, Manuel. Mira, nuestra empresa tiene 30 años trabajando para plantas industriales. Yo he tenido la honorabilidad de poder accesar a una cantidad de culturas a nivel mundial. O sea, tengo clientes norteamericanos, españoles, franceses, italianos, japoneses, alemanes. Y cada cultura de cada planta es completamente diferente. En algunos, lo más importante es la igualdad, por ejemplo, es como el valor más importante, o el respeto. Y veo la manera en cómo cada cultura, porque sí es cultural, o sea, sí es a nivel planta, pero sí tiene que ver por cultura de tomar en cuenta o más apapacho a los empleados, y otras donde en realidad no importa el factor humano y no hacen nada por ellos más que por las ventas. Entonces, a veces estoy en algunas plantas y quisiera que tuvieran la misma seguridad que otras, o sea, como brinco en tantas, entonces digo, oh, y estas estarían mucho mejores con este sistema de seguridad o incluso con comunicación. También la comunicación es un tema bien interesante en cada cultura. Entonces, creo que no hay una cultura mejor que otra. Bueno, sí tengo mis preferencias, pero creo que más bien tiene que ver con qué tan dúctil seas para acoplarte en cualquier lugar y a cualquier situación. Y claro, somos compatibles. Nosotros aquí ahorita somos compatibles porque hemos experimentado los principios y son funcionales.
y son reales, ¿no? Y también puedo comparar una empresa que podría tener cultura de principios y, y estaría increíble. El año pasado hice una remodelación a una remodelación, se cambiaron los colores y todo. Y el de recursos humanos no se hablaba. Si te das cuenta que una cosa es la cultura y otra cosa es cómo te llevas como de humano a humano con los demás. Y, y si solo estás pensando en ti o estás contribuyendo al equipo o cosas así. Otra cosa también que he notado es que el primer equipo, cuando abres una planta, el primer equipo está como mucho más homogéneo en cuestión de intenciones. Y conforme va pasando el tiempo y van cambiando las personas, se van saliendo, renunciando, cambiando de áreas, eso baja muchísimo. Cuando abro plantas, me entusiasma muchísimo trabajar con ese primer equipo que tiene todas como un camino para explorar, para experimentar. Hay entusiasmo y después se quita. Y dices, ching, caray, ¿dónde está la cabeza que coordina eso, que coordina que la gente se siga viendo humana? Sí, o sea, la verdad es que ver eso me ha permitido, pues obviamente eso, aplicarlo en mi casa, en la oficina, en lo que sea, ¿no? Pero más allá de eso, como ves cómo se tratan los humanos, entre los humanos. Y es muy impresionante. Sí, sí tiene que ver con las naciones, con las nacionalidades. O sea, porque aunque o sea, la mayoría son mexicanos trabajando para alguna otra nacionalidad, ¿no? Y se tienen que homologar a eso y se alinean a esa cultura momentáneamente. Y, y ahorita está como de moda pasar esta cultura a sus casas, pero no en todos, no con todas las nacionalidades pasa eso. Entonces, bueno, es bien padre ver eso. Es como cambiar de país cada 2 horas. Está padre. Qué bueno. A ver, yo me he quedado aquí con 4 cosas que has mencionado súper interesantes. Una, has mencionado el tema de la autenticidad. Yo creo que es algo ese ingrediente es muy, muy, muy importante. Y verdaderamente cuando hay esa autenticidad no suele haber problemas. Pero es verdad que esa autenticidad no... Después os daré un dato sobre empresas y cómo se manejan, pero empresas auténticas y que verdaderamente apuesten por las personas de forma honesta y real, pues no lo hay tanto, ¿no? Luego has mencionado cultura de los principios. Fíjate que aquí hay una como cultura de los principios. Eso se podría llevar a una empresa. Siempre. Facilísimo. Pero es tan simple que la gente no lo entiende. Ajá. Sí. Y luego has mencionado el ejemplo este de lo fácil que es al principio, que lo enlazo un poco, aunque después hablaré un poco más del tema que mencionaba, del sentido de la vida. Esto es más profundo, evidentemente, pero no sé si puede tener un paralelismo con que al abrir una planta hay un sentido, hay una dirección, pero luego quizás ese sentido a mí mismo me pasa. Yo tengo momentos de confusión, de estar, ¿yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi objetivo aquí? ¿No? Hay veces que yo tengo esas confusiones. No sé, llevándolo a lo que comentas, no sé si eso también podría ir por ahí, ¿no? Y cuando pierdes un poco el foco,
o el sentido, boom, ¿no? No sé si podría ser, pero bueno. Yo creo que hay una expectativa y hay una guía, y con el paso del tiempo sientes que, fíjate, sientes que como que lo sabes todo y entonces ya lo haces sin, voy a usar esta palabra, sin amabilidad. Y entonces creo que el conocimiento que ya tienen o que van adquiriendo los hace sentir que ya no hay más y entonces pierden el entusiasmo. Y no sé, no se siente la unidad, como que la gente deja de hacer equipo. Pero eso tiene que ver como de, sí, de cómo eres como persona y como humano y cómo tratas a los demás. Yo creo que hacer equipo, yo creo que hacer equipo es, o sea, que tengas una buena intención hacia los demás. O sea, Manuel, yo tengo 30 años con una socia. Hemos dado conferencias de cómo le hacemos para ser socios durante 30 años. Y al principio yo decía que tenía que ver con 3 cosas: educación, educación y educación. Y ahora creo que se esencializa mucho más y es a que me importa lo que le pasa a ella. Y entonces siempre tengo una buena intención para que ella esté bien. Y al hacer eso, siempre es recíproco y entonces es funcional. Creo que el querer que al otro le vaya bien, no sobre nosotros, no es, ay no, y a mí que me vaya, quién sabe cómo, no, pero es como querer que el otro esté bien, el prójimo esté bien, es muy funcional para que a ti también te vaya bien, porque tú eres quien generas la acción. O sea, y Claro, es pero en serio que hacemos conferencias de cómo le han hecho para llevarse bien. Sí, eso, hacer equipo. es lo que hablábamos antes. Desde donde depende de dónde estés tú, porque claro, tú me estás hablando que tú estás experimentando, estás en un nivel de consciencia, estás experimentando esto que me estás hablando de preocuparte por los demás, es un gesto de amor. Entonces, esto quiere decir algo de dónde estás tú para generar esa cultura. En este caso, en esa relación de socios. Sí. O sea, que es un ejemplo muy bueno de lo que estábamos hablando, que es radicalmente opuesto a lo que se ve mucho, que es la cultura del miedo. La Completamente. cultura del miedo, que está mucho, ¿no? Jefes soberbios que se creen los más importantes, que generan tensión, que intimidan, que son insensibles, que se creen que tienen carácter, ¿no? Por ser de esa manera. Verdaderamente es todo lo contrario, no son gente con carácter, es poca sensibilidad, poca inteligencia emocional, poco ponerte en la piel de los demás, inseguridad. Pero esto está muy a la orden del día, ¿eh? Este tipo de cultura, claro. ¿Y eso qué genera? Pues genera miedo, sientes miedo a que te regañen, a que te despidan. Eso es lo que genera esa cultura. Y desgraciadamente, que era el dato que os quería compartir, bueno, esto es de una fuente, pero dicen como que del 80% de las empresas son tóxicas, el 80%. Entonces, algo hay ahí que no... Pero bueno, aquí con tu ejemplo estamos viendo algo que es diferente. Gracias, Isabel. Milena. Buenas tardes a todos. Gracias por traer este tema tan apasionante, tan fascinante. Gracias por compartir, Manuel e Isabel. Y bueno, a mí el pensamiento que me ha surgido a partir de esto es esas palabras de Marina, cuando tomé el curso con ella, de
vivimos en un mundo de pensamiento. No hay mucho más que eso. Un mundo de pensamiento. Y si nos diéramos cuenta de eso más a menudo, todo sería muchísimo más fácil. Evitaríamos un montón de conflictos, problemas, choques culturales, malentendidos, etcétera. Pues se reduce a eso, ¿no? Se reduce a lo que está sucediendo, la película que me estoy contando yo. El jefe, el empleado, y como está en mi pensamiento, y cuando yo creo que mi pensamiento es la verdad, que esa es la realidad, y no me doy cuenta que es solo mi pensamiento, pues voy aplastando y voy haciendo desorden y desastres, ¿no? Porque me creo mi película. Igual que Isabel, tengo la bendición de estar en la misma empresa, que es un colegio, pero es una empresa también. 17 años, cumplo 17 años ahora. Y el subdirector entró hace, creo que el año pasado o hace 2 años, no recuerdo, me dijo, no entiendo, Milena, ¿cómo puedes seguir con el entusiasmo y con la motivación que tienes? O sea, es algo incomprensible para mí porque conozco a muchos profesores que con los años que llevas en el mismo lugar, no entiendo cómo puedes seguir motivada y con entusiasmo. Pues es que si nos diéramos cuenta de que esto es un privilegio, que somos inmortales en esta encarnación. Obviamente nuestro ser es, es inmortal, ¿no? Pero la encarnación, perdón, dije inmortales, somos mortales. O sea, nuestra alma es inmortal, pero la experiencia que venimos a vivir en esta tierra, esa tiene un principio y un fin. Si nos diéramos cuenta de este privilegio, día con día, nunca perderíamos ni la motivación, ni el entusiasmo, ni la intención. Y lo único que me resta es decir, bueno, seamos el vivo ejemplo, seamos la inspiración y al que quiera compartámosle el entendimiento para esto, ¿no? Para evitar malentendidos, para evitar este desperdicio, este malgastar por cosas nimias que ni valen la pena. Yo misma cuando veo, ay, me peleé con aquel colega hace 2 años, tuvimos un encontronazo, y ahora digo, ay, Dios mío, claro, pues él estaba acá en su pensamiento y yo en el mío, y pues lógico que no lo comprendía. Ahora sí, me es muchísimo más fácil desengancharme y, bueno, era lo que me vino cuando estaba escuchando, Ros. Gracias. Qué bueno, Milena. Bueno, aquí describes un poco como Isabel lo contrario a la cultura del miedo, ¿no? Que es la cultura de la armonía, ¿no? Hay respeto, hay reconocimiento, no hay tensión, ¿no? Hay comunicación, confianza, se maneja bien el error. Esto es otro tipo de cultura. Esto es otro tipo de cultura. Y bueno, tú mencionas que parte de ti, ¿no? Porque incluso hay gente que se sorprende en cómo lo que tú experimentas, ¿no?
Pero, ¿y de dónde crees que te viene esa fuerza o esa energía para estar ahí? Pues es lo que te digo, es solo conciencia, ¿no? Es conciencia de Ujú. saber que estamos aquí en un tiempo limitado, de saber que nuestro pensamiento no es la verdad, que el pensamiento es impermanente, que es temporal, que viene y va, y que cuántas cosas son pensamientos solamente. Mi deseo, mi humor, mi preferencia, mi cultura mexicano-checa, mi cultura de profesora, y si yo comprendo que es solamente pensamiento y que mi ser, el yo soy, es mucho más que eso, y lo veo en los demás, o sea, él es, ella es, pues no hay razón ni por qué pelearse, es muchísimo más fácil llevarse bien. Conciencia, entonces, ¿no? Mira, yo hace poco, aquí cuento mi propia experiencia personal, pues andaba, como digo, en esos momentos de run run, de tus deseos, anhelos laborales y tal. Y hice un parón, fue de nada, me fui a las 8 de la noche y volví a las 10 del día siguiente, aprovechando que hubo luna llena, pues tenía muchas ganas desde hace tiempo de ir a la montaña con luna llena. Me cogí a las 8 de la tarde, me fui a la sierra de aquí de Madrid, me subí pues, a un parque natural de bastante altura y aparte de disfrutar de la luna llena, pues dormí allí. Hice vivac, se llama vivac, dormir en la sierra sin tienda y sin nada, con tu saco. A ver, no es necesario hacer esto, cada uno tiene que buscar. A mí sí que me ayudó como a sentir esa unión con el universo, la luna, el tocar tierra, estar allí solo, escuchando ruidos, viendo animales, viendo zorros, sentir miedo también, sentirte que no eres. Y sí que darte cuenta de eso, que lo que tú estabas apuntando, que no es más que pensamiento, todo eso, ¿no? Entonces, si tú sigues con ese pensamiento, pues esa va a ser la experiencia que vas a tener, ¿no? Si sigues con el run run de, uff, joder, es que yo quiero esto y lo quiero ya, y quiero tal, y quiero esto y lo quiero ya, pues. Entonces, a mí la verdad que sí que me ayudó mucho ese Kit Kat que me tomé, que ya digo que no es necesario hacer este tipo de cosas, cada uno lo hace a su manera. A veces te vienes solo, pero por eso habría un poco este webinar, que estos espacios, por lo menos a mí, el simple hecho de ponerte a explorar un webinar, a decir qué pongo sobre la mesa, a dejarte llevar por el momento presente, por lo que sientes, a ir un poquito más allá, ya te está ayudando. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo introspección, que es la clave de lo que hablamos. O sea, depende de cada uno de nosotros. Si tú estuvieras en otro lugar, estoy seguro que tu relación allí sería diferente, ¿no? Y había cogido también un extracto del Eslabón Perdido que dice, no es el poder de la palabra o la determinación de nuestra fuerza, sino el funcionamiento profundo y silencioso de nuestra mente lo que armoniza al yo interior y al yo exterior. Profundo y silencioso de nuestra mente. O sea, verdaderamente esto es cierto. O sea, no hay que meterle más pensamiento ni estrategias. Realmente fluye. Eso que hay ahí de fondo fluye. Lo que pasa que es cierto que a veces
estamos confusos, ¿no? Yo por lo menos a veces estoy confuso, he de reconocerlo. No siempre estoy en equilibrio, en claridad, no siempre lo estoy. Pero tienes estos momentos, estas dosis, ¿no? De ir adentro como que te sitúan. Qué bueno. Pues, enhorabuena, Milena. Gracias, Milena. Ofe, Hola, ¿qué tal? Es súper interesante todo esto que están compartiéndonos, me encanta, sobre todo porque yo no he tenido experiencia en lo laboral, ¿no? Hace 25 años que me casé y realmente no tengo experiencia en empresas. Sin embargo, me atrevo a participar porque escuchándolos, venía trayendo mi atención otra vez hacia mí, hacia mí, hacia mí. Y quise compartirles lo que sucede conmigo aquí en Ciudad de México. Yo vivo en Ciudad de México, ¿no? Y hay algo que me encantó también que hoy publicó Marina, nuestra querida Marina en Facebook, y creo que viene totalmente apropiado ahorita para este espacio que dice, tu propia belleza interior aumentará y crecerá a medida que reconozcas la belleza de los demás, ¿no? De Banks. Entonces, me he dado cuenta que cuando apunto hacia ese lugar, hacia ese espacio, yo puedo ir a alguna oficina gubernamental, yo puedo ir en el tráfico y depende de cómo yo esté viendo a los demás, mi experiencia también, o sea, proviene desde aquí, desde el interior. Cualquiera podría decir, no, o sea, la burocracia está así y así y así, te va a ir mal, tata. Y créanme que no, de pronto cuando yo voy con otra intención y logro ver a las personas, no al personaje que se encuentra tras el escritorio, por ejemplo, al tramitar algún documento o algo, la experiencia es muy diferente, pero tan diferente con cualquier persona que me voy encontrando en el camino. Cuando me pongo con la intención de ir viendo al ser humano, igual a la hora de conducir. Sí, he notado cómo así manejo una cuadra, porque hay muchísimo tráfico aquí. Si yo salgo muy acelerada, muy fuera de mí, ya con el pensamiento de que voy tarde, la ciudad es un caos, lo que sea, pues no va a faltar quien me esté tocando el claxon, con quien pues no me deje pasar o qué sé yo. Pero yo voy con otro pensamiento y además con la gratitud, ¿no? Con la gratitud de estoy viva, estoy conduciendo o estoy tramitando, o también muchas veces lo veo como, wow, qué hermoso, estoy haciendo contacto con otro ser humano, ¿no? Gracias, gracias Dios, gracias universo. Desde ahí las cosas me comienzan a funcionar diferente, pero voy apuntando a la parte de ver a la persona desde su humanidad y desde la gratitud de estoy aquí, estoy en este momento, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Así me encuentro embotellada en el tráfico. Y también hay otro punto que me interesa, de verdad que estaba viendo claramente. Uno de mis hijos estudió leyes, entonces pues su trabajo es bastante estresante. Yo lo voy monitoreando, ¿no? Y de pronto lo veo cansado y estresado. Y yo, hijo, ¿qué sientes o qué piensas? Y cuando me dice, mamá, es que yo estoy contento porque tengo mucha carga de trabajo, pero he aprendido a litigar, a hacer, a poner, Le digo, ok, entonces lo tuyo es cansancio físico, que se puede quitar con una sobadita, te soba, pero pues tu intención está puesta en aprender, está puesta en agradecer, porque agradece esa carga de trabajo, porque dice que aprende. Entonces yo creo que mucho es nuestra intención y la gratitud. Me voy a alargar un poquito. El doctor Mario Alonso Puig mencionaba una experiencia que tuvo con una paciente que decía que su ansiedad y su estrés venía por culpa de su jefe, y su jefe, y su jefe, y estaban con muchos medicamentos ella y no encontraban pues ese remedio, ¿no? Y él apuntó hacia la gratitud. O sea, agradece o sonríele hoy a tu jefe, o esto, el otro, y decía, pero es que es pesado, es esto, ¿cómo le voy a sonreír? Sonríele, aunque no tengas ganas, sonríele. Y ella fue viendo cosas diferentes día a día, y no nada más la relación en su trabajo cambió, sino que con ella misma, porque su salud física mejoró,
pero parte todo desde nuestro interior, como decía Mile, de lo que estamos pensando, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos trayendo sobre la mesa, ¿no? Desde que, ¿dónde está mi intención? Y esa parte, la gratitud. La gratitud nos puede llevar a otro lugar. Entonces, pues eso era lo que les quería comentar y agradecer el tema, está súper interesante. Muchas gracias, Ofe. Nada, apuntas al ingrediente que decíamos, ¿no? Introspección y bueno, y también yo me he lanzado una pregunta, que ¿qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Desde que hablamos de la cultura, pues está claro, tú lo estás describiendo, ¿no? Desde donde yo me mueva, así va a ser lo que yo voy a experimentar y voy a compartir, según el pensamiento que tenga, eso es lo que voy a sentir, lo que voy a compartir con los demás, ni más ni menos. Si me muevo desde la autenticidad y desde una conciencia, pues tendré una experiencia. Si me muevo desde otro lugar, tendré otra, porque tenemos esa capacidad como seres humanos, ¿no? Me queda este tema daría para otro webinar, pero sí que no me quería ir sin tocar, porque hemos hablado un poco de la cultura, en el trabajo, hemos visto pues, bueno, que distintos tipos de cultura que puede haber, la del miedo, el ejemplo de Isabel, que es totalmente diferente, de Milena, el apuntar a la introspección que apuntabas tú, Ofe, que hemos apuntado. Pero luego, como decía al principio, yo sí que tengo una pregunta ahí constante, que es el sentido de la vida. ¿Qué sentido, no? ¿Hay un sentido en la vida? ¿Tenemos una misión verdaderamente? ¿Para qué quiero vivir? Esto que pensamos a veces, yo fijaros que hasta me lo estoy cuestionando, porque yo en ciertos momentos de introspección, ¿no? Pues bueno, me he descubierto ciertas cualidades, ¿no? Entonces, yo he dicho, bueno, tengo unos dones, creo que tengo una misión, que mi misión es ayudar a los demás a transformarse, pero últimamente me cuestiono si esto es realmente un pensamiento mío, si es un constructo, ¿no? Y si se trata simplemente de vivir, el sentido de la vida, se trata de sentirnos bien, de tener salud y longevidad, se trata de ganar dinero y tener una vida organizada, se trata de simplemente, como hablábamos con Isabel, de tener un sentido, no un sentido, perdón, un propósito y ya está. Puedo tener armonía y serenidad desde, por ejemplo, un lugar de escasez económica. Yo todas estas preguntas, pues me las hago, porque hay veces que sí te viene la cosa de, hostia, como os decía cuando me subí a la montaña, te sientes tan pequeñito y ves, por lo menos allí en ese silencio donde estaba, que estaba a más de 2000 metros de altura y la verdad que eran unas condiciones muy bonitas, pero era como que veías que el universo tiene otro movimiento al que yo como ser humano tengo. Entonces ahí te empiezan a saltar estas cuestiones. Entonces se rasca ahí un poco y, por ejemplo, un psicoanalista que se llama Rich Fromm decía, el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo. Y digo, hostia. Y entonces, ¿se trata solo de amar y compartir? O si nos vamos nuevamente al eslabón perdido, dice, a medida que comenzamos a recuperar la relación entre nuestra inteligencia personal y la sabiduría espiritual, en nuestro interior desarrollamos un mayor grado de inteligencia y sentido común. Esto, a su vez, aclara nuestras vidas desorientadas. Hostia, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la sabiduría espiritual da sentido a nuestra vida? He mezclado un montón de cosas, yo lo sé, pero es todo lo que, en esa reflexión que tenía sobre esto, pues me iba saltando, ¿no? Porque es verdad que a veces en esa rueda de hámster, a veces te ves en un tipo de vida, ¿no? Que dices,
pero esto es verdaderamente lo que he venido yo aquí. También nos podemos preguntar, ¿hemos venido aquí a algo? Ofe. Seré breve. Es que todo esto que nos has mencionado, que suena súper interesante y que podríamos quedarnos ahí girando y dando vueltas y vueltas, horas, días, meses, etcétera, en lo que a mí respecta, me ha servido mucho apuntar hacia el ejemplo que nos ha dado nuestra querida Marina. Yo recuerdo muy bien cómo 8x8 estaba súper atenta con los 20, ¿no? Y ahí estaba, y ya, lunes, desayunos, yo me la pasaba escuchando los 20. De pronto ella vive ciertas experiencias y para, desde su sentir, ¿no? Esa parte de observarla, de ver desde el otro lado del espejo yo, digo, wow, qué manera tan original de escucharse y de permitirse ser, ¿no? Porque puedo tener ganas de servir y decir, sí, sí, se los juro, quiero ser coach y quiero ser la mejor y quiero escuchar y quiero... Igual y no sé qué me traiga la vida más adelante y mi sentirse a parar. Igual y hoy quiero ser maratonista, ¿no? Y me voy a preparar para los 21 kilómetros o no sé. Y dentro de 2 años no. Entonces, también somos seres cambiantes, ¿no? ¿Por qué no permitirme esa flexibilidad que de pronto yo tengo hacia mis seres amados, ¿no? Hacia mis hijos. ¿Por qué no permitírmelo a mí misma? Porque tengo que encontrar en una misión de vida un deber ser, ¿no? O sea, un tengo que, cuando soy un ser cambiante y cuando mi mentora lo hace y se lo permite. Y cuando vuelve a aparecer, brilla, como siempre. Entonces, eso me ha encantado. Digo, wow, también puedo permitirme ser. Eso es yo, ¿eh? Yo, en vez de encontrar un propósito, un deber ser, un mejor ser. Eso me está funcionando. Y eso es lo que quería compartirles brevemente. Ok. Bueno, ahí eso has mencionado como distintas, porque yo creo que vamos, condiciona mucho. La forma de pensar que tengamos y los pensamientos condicionados lo condicionan todo. Totalmente, ¿no? De hecho, anda que no hay pensamientos engañosos, ¿no? Que condicionan la humanidad y el mundo hoy en día. Lo bonito que tenemos esa capacidad en cualquier momento de estar en ese sentir, ¿no? Que tú apuntas, ese ser y ese sentir. Quizás ahí esté la clave, quizás, porque no sé si tenemos verdaderamente respuestas a esta pregunta racionalmente. Yéndonos un poco más allá de funcionamiento del universo, ¿no? de lo que va más allá de la forma. Yo a día de hoy no he tenido conexión con esa no forma y pues no puedo hablar de ello. Julia. Hola a todos, buenos días. Bueno, este tema muy interesante y a la vez también muy, como que nos hace conocer de repente más allá de lo laboral, ¿no? De las relaciones y todo lo laboral de empresas. También están detrás, obviamente, esta parte individual de cada ser humano, ¿no? Y en ese sentido, con lo que decía también Naufe, en cuanto a esa parte de por qué tener que ser tal o sentir tal o cual cosa, o también tus preguntas, ¿no, Manuel? En las que tú dices, o la vida es esto realmente, estar bien económicamente, es esto nada más, o tener un propósito, o es que me estoy colgando de algo para sentirme bien. Yo lo veo como que es ese siempre recordar ese modo aprendiz, ¿no? En donde estamos conectados o alertas a ese estar
sintiendo más que etiquetas, más que querer, ¿no? O yo tengo que, sino sentir la vida en sí, ¿no? Y en ese modo aprendiz, ¿no? En ese modo aprendiz en donde puede ser todo, puede ser nada. O sea, no vamos a encontrar tal vez en este webinar o explorando cada vez uno individualmente cuál es realmente la respuesta o la solución a lo que estamos ahorita explorando, pero sí cada uno podemos encontrar el sentirlo a su manera y que cada uno tiene sus propias respuestas, ¿no? Y yo creo que para eso es muy importante, como estaban diciendo todos, la conciencia, esta introspección que hace que nos demos cuenta de, ¿no? Y eso es, ¿no? O sea, el tan solo parar lo que estamos haciendo y ponernos a conversar de esto, ya es un paso grande y bien interesante como para reconocernos y sentir, ¿no? Así como decía Milena en algún momento, si tan solo nos diéramos cuenta de que somos un carruaje, algo material que tiene una fecha de caducidad, tendríamos esas ganas y esa intención de sentir y de hacer las cosas bien, ¿no? Y sentirse, no hacer las cosas bien para que otros lo vean, sino el sentir. Gracias. Gracias a ti, Julián. Yo creo que esta es nuestra aportación, ¿no? Compartir esto y sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es hoy de la cultura, pues para fomentar otra cultura es esto. Hay gente que busca aquietar sus mentes meditando. Hay locos como yo que me voy a dormir al raso a la sierra. Pero no se necesita mucho. A lo mejor tan solo con lo que estamos haciendo hoy aquí nos vale. Es apuntar a ciertas cosas que nos hacen darnos cuenta. Desde luego que a mí lo hace. Hoy simplemente exponer, hablar, escucharos, me da como una tranquilidad, una serenidad. Y quizás con eso vale. Y yo no sé por qué, pero igual este webinar me venía, era para mí. Porque como os digo, el run este del tema laboral, tal, siempre lo tengo y la verdad que todo esto me ha ayudado. Así que os tengo que dar las gracias a todos, de corazón. Así que muchas gracias. Marina creo que ha levantado la mano. Sí, Marina. Sí, levanté la mano, pero no voy a abrir la cámara. Para que escuchen con más profundidad. Yo quisiera resaltar, Manuel, una palabrita que dijiste al inicio. No es relevante. ¿Qué es relevante? Porque, ojo, lo que nosotros elijamos que es relevante va a terminar siendo relevante para nosotros. Y es importante saber que tenemos la libertad de elegir lo que es relevante para nosotros y lo que no lo es. A conciencia de que donde pongamos nuestras monedas, pues, donde pongamos nuestra intención, donde pongamos la importancia, ahí de esos hilos va a colgar nuestra vida y sobre todo nuestro bienestar. ¿Qué es relevante? Ahora, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque la cultura inevitablemente va a estarnos diciendo qué es relevante. Y si no nos damos el tiempo de detenernos
y cuestionarlo y escucharnos a nosotros mismos, nos lo vamos a creer. Como se lo cree el 90 y pico % de la gente que va por ahí, actuando como si lo que la cultura le dice que es lo relevante sea lo relevante, y después un buen día, santo catorrazo que se pegan, y resulta que no lo. Y entonces vienen esas inmensas desilusiones de, pero es que ¿cómo? Yo llevo 50 años entregándole toda mi energía a esto que me dijeron relevante y resulta que no lo es. ¡Qué engaño! Y la terrible toma de conciencia de, no te engañaron. Tú solito elegiste el engaño. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, pues lo que llamamos la cultura, lo que llamamos la sociedad, tiene sus propios valores, tiene sus propias relevancias para que la economía siga activa. Pues esto es lo relevante, entonces pues esa es la historia que te van a contar. Y tú te la puedes creer o no te la puedes creer. Lamentablemente, la cultura también está diseñada para no permitirnos espacios de silencio, de quietud, de reflexión, para escucharnos a nosotros mismos y descubrir qué nos es relevante. Este entendimiento hace una invitación constante al detenerse, al silencio, a la reflexión, a la introspección. ¿Para qué? Para eso, para que te sientas, para que descubras qué es lo relevante, qué es suficiente. ¿Qué es suficiente? Hoy en la mañana iba caminando con mis perros en el campo, sintiéndome muy mal de estos momentos que dices, ¿será que realmente estoy en una depresión terrible y lo estoy negando deliberadamente? Y entonces esta pregunta, ¿qué es suficiente? Y en ese momento, esta fue la frase que surgió. Ojo, viene la primicia. ¿Están listos? La frase que surgió fue, en el momento más oscuro, le preguntas a la vida, le pides a la vida que te diga algo. Y la vida, sin utilizar una sola palabra, te responde, ¿qué es? Océanos, ríos, 1.000 millones de explosiones de color en flores y el canto de los pájaros. ¿Qué es suficiente? ¿Qué es relevante? Y entonces, pues, detente, haz silencio, reflexiona, introspecciona, escúchate, descubre de verdad desde tu esencia qué es relevante. Y después ten el valor de dedicarle tu vida a ello. Hasta ahí. Solo por añadir una cosita, teniendo cuidado de la propia confusión o autoengaño que puede haber a veces. O sea, porque esas respuestas desde ese lugar aparecen, pero a veces nosotros mismos nos podemos autoengañar con las respuestas. No sé si os ha pasado, porque en este tipo de lo que apuntas, ¿no? Que es relevante. Sí, estoy completamente de acuerdo, Manuel. Y sin embargo, estamos siendo guiados. Y entonces dentro de nuestro propio autoengaño, hay una guía inequívoca que no viene de nosotros y por ende no puede alinearse con ese autoengaño. Y a esa voz, esa es la que tenemos que buscar escuchar.
Y también, o yo por lo menos me ayuda el termómetro, ¿no? De cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, porque a ver, en ese autoengaño. La cosa, hemos hablado muchas veces, fluido, simple, fluye, pues vale, eso te está indicando algo, ¿no? De la calidad del pensamiento. Eso puede ser una ayuda también, ¿no? Y ahí la guía, ¿no? Entonces sí, hay espacio para el autoengaño, claro. Pero también hay espacio para que la vida nos despierte de ese autoengaño y nos saque de él, ¿no? Y por lo menos, si fue un autoengaño, puedes darte en la frente y decir, chin, me la creí, y no decir, chin, me hicieron que me la creyera. ¿Qué es relevante? Es una importante pregunta. Ayer hablaba con un amigo muy querido y me decía, ¿cómo están tus hijos? Y le explicaba yo un poquito y me decía, qué bien los estás formando. Decía yo no estoy formando a mis hijos, yo estoy descubriendo a mis hijos, estoy permitiéndoles que se descubran ellos, porque luego si yo los formo y ellos no querían como yo los formo, o sea, imagínate la tragedia. Entonces, no, o sea, yo puedo decirles que es relevante para mí, pero tengo que ayudarlos a descubrir qué es relevante para ellos y apoyarlos en el que tengan el valor de vivir de acuerdo a ello. Aunque no sea lo que es relevante para mí. Absoluto respeto. Pues poco más que añadir. Yo dejaría aquí rumiando esas palabras, esas preguntas, y quizás ahí pues la respuesta de las tres cuestiones, ¿no?, que se planteaban al principio: el sentido de la vida, el tema del trabajo, qué es relevante, y esa afirmación que expresó este colega de trabajo en ese momento para él. Que era el momento que él se encontraba. Importantísima, importantísima, Manuel, pero ojo, o sea, el trabajo no es tan relevante, pues el trabajo es una generalización muy grande, ¿no? Todos encontramos relevancia en contribuir al mundo de alguna manera. Eso de alguna manera es trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué del trabajo sí es relevante y qué del trabajo no es relevante? Hay que atreverse a desmenuzar las preguntas, desentrañar lo que hay detrás de ellas. En conciencia. Gracias por esta reflexión, Manuel, porque me quedo con mucho. Gracias a ti, Marina, y gracias a todos, de verdad, de corazón. Ha sido muy, muy enriquecedor. Y que nada, nos vemos por estas ventanitas de aire fresco. Que os vaya muy bien a todos, y yo la verdad que me voy muy... Hay un algo, una serenidad, una tranquilidad, y hay algo muy, 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 muy bonito. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en 7 días aquí de nuevo. Gracias. Muy bien, que vaya muy bien. Gracias. Chao, bendiciones. Gracias.